Hola, ¿cómo están? El día de hoy les venimos presentando los metales en aleación y teniendo como contenido qué son los metales en aleación, la historia de ellos, las características particulares, cómo se involucran estos en la tecnología y la ciencia, las propiedades específicas, los usos y las aplicaciones, el proceso y la manufactura en la ingeniería y la industria y como último punto, cómo el material repercute en el ámbito social, cultural, ambiental y económico. Para comprender qué son los metales en aleación debemos primero tener el concepto de qué son los metales. Y pues estos son en el ámbito de la química que se conoce como metales o metálicos y también son aquellos elementos de la tabla periódica que se caracterizan por ser buenos conductores de electricidad y de calor. Los metales son los elementos más abundantes de la tabla periódica y la corteza terrestre. De los 118 conocidos, apenas 25 no son metálicos. Algunos de estos pues suelen hallarse en estados de mayor o menor pureza de la naturaleza, mientras que la mayoría forman parte de los minerales del subsuelo terrestre de los cuales deben ser separados artificialmente. La historia de las aleaciones. El desarrollo de la industria ha estado estrechamente vinculado con los avances conseguidos en la tecnología de los metales. La primera revolución industrial del mundo, que tuvo un lugar en Inglaterra, comenzó cuando Abraham Derby utilizó coque, combustible sólido formado por la destilación del carbono calentado a una temperatura de 500 a 1100 grados Celsius, para producir hierro de primera calidad en grandes cantidades. A partir de 1709 hacia 1850, la introducción del proceso Bessemer, bautizado en honor a su inventor el británico Sir Henry Bessemer, hizo posible la producción masiva de acero, una forma más dura y resistente de hierro por el agregado de carbono. Los sectores no relacionados con la construcción necesitaban también cantidades sustanciales de otros metales. Así pues, la producción mundial del zinc en 1900 rondaba el medio millón de toneladas. La mayor parte de este material se utilizaba para galvanizar y proteger de la corrosión el hierro que se empleaba en las placas de los tejados o como alambre para separar parcelas del campo. Otros metales como el níquel o el cromo se empleaban para mejorar el aspecto de los metales menos atractivos por el procedimiento del galvanoplastia. El bronce fue una de las primeras aleaciones que descubrió la humanidad, dando origen a la histórica Edad del Bronce. Las características de los metales los diferencian de los demás materiales, como los no metales, que son el mercurio, que es uno de los sólidos más característicos con un brillo especial. Los metales en aleación son una combinación de propiedades metálicas compuesta de dos o más elementos. La aleación está construida por algunos elementos metálicos que son como el hierro, el aluminio, el cobre y el plomo. Y los usan aliándolos con no metales que son el fósforo, carbono, silicio, azufre y arsénico para la creación de algunas aleaciones conocidas. La tecnología involucrada. La llegada del metal a la tecnología humana representó la revolución tan radical que de hecho continúa hasta nuestros días. Curiosamente, el primer metal que encontramos asociado a la historia humana es el oro, como riqueza. El oro, el cobre, el estaño y el hierro proceden de meteoritos, cuyo contenido en sí lo hace resistente a la corrosión. Se puede encontrar en forma metálica en la naturaleza. Estos metales sucesivamente descubiertos y procesados mediante una tecnología en constante desarrollo, muchas veces mediante la producción de armas más eficaces y letales, como la primera hacha de cobre descubierta hasta la fecha, con una edad de 7500 años, procedentes de la cultura vincha en los balcones. El acceso a los metales y su procedencia fueron esencialmente para el paso del ser humano a la vida nómada, del cazador, recolectando al establecimiento de asentamientos, pueblos, ciudades y estados cuyo poder iba en la relación directa a su fuerza militar y riqueza. Ambos aspectos, dependiendo de los metales, en una situación que han cambiado mucho hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. El día de hoy lo utilizamos de diversas características y lo moldeamos según nuestras diversas necesidades. Uno de los mejores ejemplos es en el forjamiento durante un metal calentado al rojo vivo y es golpeado para darle forma y hacerle una característica ya sea uniforme en toda su extensión. También
pese a que hoy conocemos todos los metales y sus características, en gran medida se puede decir que seguimos viviendo en la edad de hierro. Nuestro mundo tecnológico es fundamentalmente de acero, una aleación de hierro con carbón y otros diversos metales que permiten que lo utilicemos para una variedad de aplicaciones más amplia que la ningún otro metal, desde la humilde hoja de afeitar hasta los cohetes espaciales. Sin embargo, el maravilloso logro que es la Estación Espacial Internacional no es de acero, es fundamentalmente del mismo metal que una lata de refresco, o sea, aluminio. La ciencia involucrada. Generalmente, los metales que utilizamos no están formados por un solo elemento, sino son aleaciones como el bronce, que es una aleación entre el cobre y el estaño, o el acero, que son aleaciones de hierro y carbono. Los componentes minoritarios de las aleaciones sirven también para alterar y controlar las características físicas del metal principal, aumentando de modo asombroso la diversidad de sus aplicaciones. Lo que llamamos aluminio es en realidad una variedad de aleaciones cuyo principal componente es efectivamente el aluminio en más de 90%, pero alrededor de diversos metales y variedad de cantidades. Hoy en día sería muy difícil imaginar un mundo con solo 7 metales, que eran los que conocíamos desde la antigüedad, que era el siglo XVIII. Solo conocíamos estos. Además, el oro, la plata, el hierro, el cobre se conocían como plomo, el estaño, el misterioso mercurio, el metal líquido que desde que se encontró, pues era un gran descubrimiento para el emperador chino Qin Shi Huangdi, que murió envenenado por consumir, creyendo que prolongaría su vida. Las propiedades de la aleación más conocidas son la biocompatibilidad, el tamaño adecuado, las propiedades de adhesión, su fácil fundición, su facilidad al soldar y al pulir, la baja concentración al solidificarse y mínima reactividad con el material del molde. Uso y aplicaciones de las aleaciones. El acero, utilizado en herramientas, utensilios, equipos mecánicos, maquinaria industrial pesada, etc. El acero inoxidable, que se define como una aleación de acero con un mínimo del 10 al 12% en masa de cromo. Estos los podemos encontrar en vajillas y otros cubiertos, ollas y utensilios de la cocina. El alnico, formado principalmente de cobalto, aluminio y níquel, aunque también puede contener cobre, en ocasiones titanio o hierro, los encontramos en los imanes de alnico, utilizados principalmente en la aplicación industrial. La plata alemán es una aleación ternaria compuesta por zinc, cobre y níquel, y su aplicación abarca en materiales de telecomunicación, instrumentos y accesorios de fontanería. El bronce es utilizado principalmente en cañerías, esculturas artísticas, chapas, carpintería metálica y en la fabricación de instrumentos musicales. El latón o el cusín es una aleación de cobre con zinc que se usa en monedas, bisutería, instrumentos musicales, alambres, llaves de agua, cerrajería, construcciones de barcos, etc. Por último tenemos el oro de 18 quilates. Es una aleación de 18 partes de oro y 6 partes de otros materiales, representando así el 75% de oro y 25% de plata, cobre o bronce. De esto se deduce que el oro de 24 quilates sería 100% oro. Aplicaciones. El metal se utiliza principalmente como capa protectora o galvanizadora para el hierro y el acero, y como componente de distintas aleaciones, especialmente del latón. También se utiliza en las placas de las pilas, baterías eléctricas secas y en la fundición a troquel. El óxido de zinc, conocido como zinc blanco, se usa como pigmento en pintura. Se utiliza para rellenar las llantas de goma y como pomada antiséptica en la medicina. También se utiliza en los tubos de las pantallas de los televisores y en los recubrimientos fluorescentes. ¿Cómo repercuten estos metales según su ámbito? Socialmente, los metales pesados son componentes naturales de la corteza de tierra. Como elementos de rastro, algunos metales pesados son esenciales mantener el metabolismo del cuerpo humano. Sin embargo, en concentraciones más altas pueden conducir al envenenamiento. El envenenamiento por metal pesado podría resultar, por ejemplo, de la contaminación del agua potable, las altas concentraciones en el aire cerca de las fuentes de emisión o a través de la cadena alimenticia.
Culturalmente, el trabajo de los metales transformó las sociedades y la vida de las comunidades. Cuando el hombre descubrió la maleabilidad, dureza y resistencia del cobre, del hierro y de sus aleaciones, fabricó herramientas, armas y utensilios. Cuando se maravilló ante la belleza del color y el brillo del oro y la plata, ante la inmutabilidad del metal dorado, los usó para crear símbolos que legitimaban a sus gobernantes y recreaban a sus dioses. Ambientalmente, la actividad industrial y mineral arroja al ambiente metales tóxicos como plomo, mercurio, cadmio, arnesio y cromo. Además, los metales originados en las fuentes de emisión generadas por el hombre, incluyendo la combustión de gasolina con plomo, se encuentran en la atmósfera como material suspendido que respiramos. Por otro lado, las aguas residuales no tratadas provenientes de minas y fábricas llegan a los ríos, mientras los residuos industriales contaminan las aguas subterráneas. Cuando se abandonan metales tóxicos en el ambiente, contaminan el suelo y se acumulan en las plantas y los tejidos orgánicos. Una vez emitidos, pueden permanecer en el ambiente durante cientos de años. Económicamente, casi todos los metales son importantes desde el punto de vista económico, pero unos 20 de ellos son absolutamente esenciales. El metal más utilizado es el estaño metal no ferroso, pues coincide sobre la mayoría de los grandes sectores industriales: electrotecnia, transporte, construcción, armamento. El sistema monetario internacional, los metales preciosos como el oro y la plata son sumamente importantes. En el campo industrial ha adquirido un peso formidable la técnica nuclear, cuyo metal clave es el estaño y el uranio. Procesos de manufactura en la ingeniería y la industria de los metales en aleación. Se reconocen dos técnicas que permiten la elaboración de herramientas y metales. Estas son la siderurgia y la metalurgia. La siderurgia es la técnica para el tratamiento del hierro. Básicamente se podría decir que es la metalurgia del hierro, y es un proceso que permite la transformación de este metal en acero, entre otros productos metálicos. La metalurgia se tienen minerales metálicos. Se puede obtener y tratar metales mediante la técnica conocida como metalurgia. Mediante los procesos comprendidos dentro de la metalurgia pasan por una serie de fases. Los metales usados en la manufactura son comúnmente aleaciones, las cuales están compuestas de dos o más elementos, en donde por lo menos uno es metálico. Los metales pueden dividirse en dos grupos: los metales ferrosos, que se basan en el hierro; los metales no ferrosos, que incluyen elementos metálicos y aleaciones que no se basan en el hierro.